luego vienen las dificultades, las cosas inesperadas, que nos obligan a salir de esa zona y aprender, por ejemplo, a reconocer la fugacidad de la vida, la impermanencia de la vida y que ninguna situación de ningún tipo, para nadie, en ningún lugar, está garantizada. Pues las cosas no dependen de nosotros, no dependen de nuestros deseos, de cómo quisiéramos que fueran, sino que dependen de muchas causas y de muchas condiciones que no están bajo nuestro control. Así que cuando vamos aprendiendo, nos podemos ir planteando cosas y también ir cambiando actitudes en nuestra vida. En la tradición budista, la meditación y la sabiduría, pues es uno de los 3 entrenamientos superiores cuyo objetivo es transformar nuestra mente. O sea, familiarizarnos, ya lo he dicho, la verdad es que lo digo cada vez, irnos familiarizando con estados mentales positivos, porque como ya nos han dicho muchos maestros y como en el fondo nosotros también podemos ir comprobando, pues creo que a estas alturas ya sabemos que todo sufrimiento y toda felicidad vienen de la mente. Entonces la propuesta budista se basa en, bueno, primero observar la mente y después transformarla hacia la virtud, hacia cualidades positivas como la generosidad, la comprensión, el altruismo, el amor, la compasión. ¿Y cómo va transformando la meditación nuestra mente hacia esa dirección? ¿Cómo funciona? Bueno, pues como digo, en la tradición budista se habla de 5 poderes o 5 fuerzas o 5 determinaciones que quizá si lo correlacionáramos con el lenguaje más actual o más científico, pues serían 5 circuitos neurológicos o 5 circuitos neuronales. El primer aspecto o la primera fuerza o la primera determinación es la motivación, es decir, conectar con la intención de por qué hacemos la meditación y también no solo la meditación, sino establecer un propósito en nuestro día a día de intentar no dejarse llevar por la negatividad, ni por pensamientos, ni emociones, ni palabras, ni actos negativos, sino ir cultivando estados mentales positivos. El segundo aspecto o la segunda determinación es la familiarización o también podríamos llamarlo eh, la perseverancia, o sea que no vale mucho, no sé, irnos a un retiro de un fin de semana o de una semana o incluso de un mes si luego pues si te he visto no me acuerdo, es decir, que luego nos olvidamos y queda como una burbuja de algo que hicimos, sino que la meditación y su logro, el logro que comporta es por un trabajo constante y continuo, un poquito, aunque sea día a día, gota a gota, como el riego, ¿no? Gota a gota, para que la mente poco a poco vaya entrando en esa otra frecuencia. La tercera determinación es lo que se llama la semilla blanca, que en el fondo es dejar trazas positivas, ir creando circuitos neuronales diferentes. Y es plantar cada día esas semillas de buenas acciones, semillas de gratitud, de alegría, de cuidado, de compasión, de ecuanimidad. Por muy pequeños que sean los actos, luego el resultado es mucho mayor, es como un árbol. La semilla del pino pues es un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño piñón que lo plantamos y si va bien, pues después se convierte en un grandísimo árbol. Pues esa misma ley también aplica a todo lo que hacemos, es un efecto expansivo. Luego la cuarta fuerza o cuarta determinación es la desactivación. Es decir, ir dejando atrás todo lo que quieres soltar, pues actitudes que no te ayudan, cosas que no te benefician, que quieres, todo aquello a lo que quieres renunciar, que te produce
malestar, sufrimiento a ti y a los demás. O sea, hábitos y tendencias no beneficiosas. Podríamos decir no activar trazas, no dejar trazas negativas, ¿no? Y el quinto es la aspiración. La aspiración sería como un anhelo mucho más general, algo similar a una oración, ¿no? Ojalá que pueda yo aprender en estos tiempos difíciles de, no sé, de enfermedad, de falta de libertad, de incertidumbre económica, que pueda cultivar aspectos positivos. O sea, algo que, como desear un logro a un plazo un poco más, más avanzado, más largo plazo, que lo que es la motivación de algo o la intención de algo concreto, ¿no? O sea, darse cuenta de cuáles son también los problemas y de los obstáculos con los que nos vamos encontrando o nos hemos encontrado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el primer obstáculo? O sea, o el obstáculo principal, más que el primer obstáculo, es el obstáculo principal para tener esa armonía, ese equilibrio, esa plenitud que todos anhelamos. Pues ya lo sabéis, es nuestra mente egoísta, nuestra mente egocéntrica. La mayoría de los obstáculos, tanto para la meditación como para el progreso, son prácticamente siempre internos, no son externos. Aunque creamos al principio que, bueno, que no tenemos tiempo, que tal, en el fondo, sí, claro, hay obstáculos externos, puede ser, a lo mejor una enfermedad, una gran lucha por la supervivencia, pero cuando los hay, o sea, en nuestra vida cotidiana no tienen tanta importancia. Los verdaderos obstáculos son los internos. En las meditaciones que hemos ido haciendo, o que bueno, yo os he ido proponiendo en estas semanas que hemos estado, pues hemos ido cultivando primero la calma mental, perdón, y también el autocuidado, el cuidarse a uno mismo bien, el tratarse bien, el ir aceptando lo que nos pasa, nuestras emociones, y también reconocer la interconexión con los demás y generar gratitud, es decir, pensar qué puedo hacer yo por los demás, por pequeño que sea el gesto, siempre puedo hacer algo, siempre puedo aportar algo, aunque sea, bueno, en pequeños círculos míos de influencia. Y así pues vamos dando también un sentido un poco más noble a nuestra vida, más allá del propio beneficio. Y quizás nos podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué tengo yo que hacer esto? Es decir, ¿qué gano? ¿Qué gano haciendo cosas que van más allá de mi propio beneficio? Bueno, pues no sé, dicen los sabios y los grandes maestros, y hoy en día también dicen los psicólogos, que todo lo que sea salir de nosotros, o sea, salir de nuestro interés pequeño y mezquino, de esa mente egoísta y de ese tirano interior que llevamos dentro, pues salir de todo eso es bueno para nosotros. Es bueno para la depresión, es bueno para el pensamiento obsesivo, para la rumiación, para la angustia, para la ansiedad, porque lo que más sufrimiento nos causa es nuestra mente egocéntrica. Y con ese fin, ¿no? Para ir transformando la mente, como he dicho antes, que era el objetivo de la meditación, y para ir también aliviando lo que nos hace sufrir, que es esta mente egocéntrica que nos tiene bajo su mando, bajo su control. Pues hoy lo que os voy a proponer también un poco como despedida, estas meditaciones de tiempos difíciles, es hacer una meditación de Tonglen. Muchos conocéis esta meditación, pero si hay alguna persona que se acerca por primera vez, pues decirle que en esta meditación, que forma parte de las enseñanzas de Lojong o transformación de la mente, pues lo que aprovechamos es la adversidad, aprovechamos justo el malestar, el sufrimiento, momentos difíciles como los que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar, para hacer un giro de la conciencia, un giro de nuestro modo habitual de estar en el mundo. Y en vez de rechazar lo que no me gusta, lo voy a mirar de frente y lo voy a aceptar.
sea, justo lo contrario del hábito egoísta, que siempre huimos de lo desagradable y buscamos lo bueno para nosotros. Así que aquí vamos a hacerlo al revés. Tomamos el sufrimiento para nosotros y a los demás les vamos a dar lo mejor, les vamos a dar lo bueno. Y así con la meditación de Tonglen nos vamos armonizando o reconciliando de alguna manera con la realidad porque nos abrimos a ella. Porque lo que hacemos generalmente cuando tenemos un problema, una gran dificultad, pues es todo lo contrario, es oponer resistencia y así generamos un sufrimiento mayor, nos contraemos y nos colocamos esa coraza defensiva que se va instalando en nuestra vida para, en el fondo, para evitar y para huir del dolor. Y bueno, yo por experiencia propia, pero yo creo que la mayoría de las personas, por lo menos en algún momento de su vida, de nuestra vida, tenemos la experiencia de que cuando tenemos un problema en una articulación o hemos tenido ¿cómo se dice?, una fractura de un hueso, una lesión muscular, ya sea por un accidente o por hacer deporte, pues tienes al principio el dolor es tan agudo, ¿no?, que evitas el movimiento, evitas el movimiento que te causa dolor y así, evitando ese movimiento, los músculos se van atrofiando, las fascias se van pegando, los tendones se van debilitando y la articulación se congela. De hecho, hay un síndrome conocido que es el hombro congelado, ¿no? El hombro congelado que ya está tan alterado por no movilizarse que ya se mueve en bloque y pierde toda su función. Bueno, pues a nosotros no solo nos pasa con las articulaciones, sino que también nos pasa con lo mismo con la mente o con el corazón, ¿no? Vamos creando una coraza para no contactar con el sufrimiento. Y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos esa articulación ya tan congelada, tan mal, tan atrofiada, que ya no podemos moverla? ¿Qué hacemos? Pues vamos al fisio, ¿no? ¿Y qué hace el fisio con nosotros? Pues nos fuerza la articulación, nos fuerza la musculatura hasta sentir el dolor, hasta llegar ahí a esa frontera, ¿no? Entonces, solo enfrentándonos y aceptando ese dolor, podemos recuperar la función y el movimiento del músculo o de la articulación, ¿no? Abrirse en vez de contraerse, relacionarse con lo difícil en vez de evitarlo, pues con el corazón es como el hombro, hay que enfrentarse a lo difícil. Entonces, el objetivo de la meditación de Tonglen es liberarnos poco a poco de ese pensamiento egoísta que nos congela el corazón, que da lugar en vez de al hombro congelado, al corazón congelado, que es ese pensamiento excesivamente preocupado por uno mismo y que solo se ocupa de los propios intereses, de lo mío, de lo que me va bien a mí, indiferente a lo que le pase a los demás o incluso a costa de los demás. Entonces eso es lo que queremos destruir con esta meditación. Abrir el corazón, liberarnos de ese egoísmo porque es el que nos hace sufrir. Sé que muchos ya conoceréis la meditación, pero para los que se acerquen por primera vez, ¿cómo se hace? Pues voy a explicar un poquito antes de empezar la meditación. Nosotros lo que hacemos es coordinar la respiración con la visualización. ¿Y qué visualizamos? Pues al inhalar, inhalamos el sufrimiento y exhalamos felicidad. Quizá pensaríamos que lo lógico es al revés, ¿no? Inhalar la felicidad y echar afuera el sufrimiento, pero no es así porque nosotros necesitamos esa fortaleza, esa valentía, ese coraje de aceptar el sufrimiento para poder cultivar la compasión. Entonces, al inspirar el sufrimiento, lo hacemos en forma de una nube negra o de un humo gris o un humo negro que lo inspiramos, que llega a la zona del pecho, donde está el corazón, donde está esa mente egoísta, que es como una especie de coraza negra, dura, y ese aire que inspiramos con el sufrimiento rompe esa coraza del egoísmo y deja libre la luz dorada de nuestro interior. Es decir, el humo negro
se transforma en un aire limpio, puro, brillante, sanador, como una luz dorada que enviamos a todos los seres. En el fondo nosotros lo que hacemos es actuar como una diálisis. La diálisis es ese tratamiento de filtrado de la sangre en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y la sangre se va acumulando de tóxicos y cuando pasa por la diálisis sale ya la sangre limpia y purificada. O como la piedra filosofal de los alquimistas que buscaban esa piedra o ese objeto eh, que transformaba los metales pesados en oro, ¿no? Pues aquí la piedra filosofal, perdón, es que tengo el móvil encendido, me he dado cuenta. La piedra filosofal es esta meditación de Tonglen, ¿no? De cultivar esa motivación altruista, lo que nos cuesta en la vida cotidiana. Así, al inhalar lo desagradable del mundo, el sufrimiento del mundo, yo me voy fortaleciendo a mí mismo. Pues si hago esto es porque puedo, porque soy fuerte, porque soy valiente, porque tengo coraje de hacerlo. Y porque además luego tengo los recursos suficientes para regalar todo lo que el universo necesita. Dinero, salud, calma, compañía, alegría, energía, vitalidad, recursos, todo lo doy porque tengo de sobra, ¿no? Con la inhalación cultivamos la fortaleza y con la exhalación confianza en mis recursos. Bueno, pues si os parece, pues podemos hacer ahora la meditación. Y para eso pues te voy a pedir que adoptes una postura cómoda para estar estos 15 o 20 minutos. Perdón. Con la espalda recta, contactando con los puntos de apoyo. Del cuerpo, en la silla o en el cojín. Hacemos un breve recorrido de nuestro cuerpo, identificando si hay alguna tensión. Intentando liberar esa tensión gracias a la relajación normal que acontece durante la exhalación del aire. Podemos también hacer 3 inspiraciones lentas y profundas. Y ya que hemos conectado con la respiración, podemos permitir que nuestra mente se asiente unos minutos observando la respiración, sintiéndola. Dejando atrás la inercia y el foco en pensamientos discursivos.
Y desde esa mente ya un poco más calmada, desde esa estabilidad y espaciosidad, recordamos la motivación. ¿Cuál es tu propósito para acudir a esta sesión, para hacer esta meditación? Y antes de entender el sufrimiento de los demás, primero he de entender mi propio sufrimiento para ayudar a otros. Así que te voy a invitar primero de todo a traer a tu mente alguna molestia física o preocupación que tengas o bien dificultades que has tenido en la vida o lo que es difícil para ti ahora, estos días, sin involucrarte emocionalmente demasiado. O sea, tampoco pensar mucho en ello, solo recordar un malestar, quizá, o dolores físicos que hayas tenido, o una situación de conflicto, pero nada que sea muy traumático, porque piensa que te vas a enfrentar a eso ahora. Te doy unos momentos para que conectes con ese recuerdo, esa vivencia de dolor o de malestar o sufrimiento. Te voy a pedir que visualices ese sufrimiento por el que has pasado o esa dificultad por la que estás pasando en forma de una especie de nube oscura o de un humo negro en el espacio frente a ti. Y voluntariamente lo vas a inspirar y se lo vas a enviar a tu mente egocéntrica, que es como una coraza dura que está en la zona del centro del pecho, en la zona de tu corazón. Y durante unos momentos puedes focalizarte en esa visualización de inspirar ese humo hecho de tu propio sufrimiento y de enviarlo a esa zona, esa coraza dura. Si yo soy capaz de no huir de mi propio sufrimiento, entonces podré tener empatía por el sufrimiento de otros. Así que vamos a abrirnos a inspirar ese malestar en forma de humo negro y al inspirarlo, ese humo negro destruye la coraza del egoísmo que cubre la zona de tu corazón. Y ahora visualiza que exhalas toda esa luz dorada llena de felicidad, de energía, de salud, como una nube de luz dorada que te envuelve a ti y te da todo lo que necesitas para aliviar tu dificultad, esa que has traído a tu mente, ya sea salud o esperanza o un abrazo o sabiduría, fuerza, dinero, lo que sea. Me voy a dar todo lo que me nutre y necesito. Inspiro mi dificultad, que en el centro de mi pecho hace que se abra esa esfera de luz dorada que con la exhalación envuelve todo mi cuerpo y me da todo lo que necesito. Todo el cuerpo se llena de esa luz dorada con la exhalación. Tu cuerpo, tu mente.
se disuelven en esa zona central. Si no puedes hacer las dos visualizaciones de inspiración y expiración, puedes hacer durante unos ciclos de respiración solo la inspiración del humo negro de sufrimiento y luego otros 3 o 4 ciclos de expiración, solo la exhalación con la luz dorada que te envuelve, que te energetiza y te vitaliza. Inspira todo ese malestar, ya sea un dolor físico, crisis existenciales, soledad, pérdida, cualquier cosa que te haga sufrir o te haya hecho sufrir, como ese humo negro que envías a tu mente egoísta y que, como remolinos, rompen la coraza del egoísmo que se abre, liberando el corazón de la prisión creada por el egoísmo, liberando así toda esa nube de luz dorada que te envuelve con la expiración para reabsorberse de nuevo en el corazón. Podemos dedicar unos minutos a inspirar el sufrimiento y a liberar nuestras cualidades infinitas de alegría, amor, compasión. Y ahora imagino que tal como yo, hay muchas personas en el mundo que están pasando exactamente lo mismo. Ese mismo dolor físico, esa misma dificultad, ese mismo malestar, ese mismo sufrimiento con el que tú has conectado ahora. Muchas personas que les pasa exactamente lo mismo. Pues vamos a imaginar que el sufrimiento ese de todas esas personas se va a disolver en mi malestar. Aspiro todo su sufrimiento, como si mi respiración fuera una aspiradora, y se va a disolver en el mío propio. Que ese malestar, que ese dolor se disuelva en mí, se funda en mí, en el mío, y así ellos queden liberados de su dolor, de su malestar, de sufrimiento. Y lo conectamos con la respiración. Inhalamos su sufrimiento como esa nube negra, imaginando que puedes aceptarlo. Que su sufrimiento rompe esa coraza tuya que libera rayos de luz con todo lo que ellos necesitan. Esa luz dorada, lo mismo que te has enviado a ti. Ahora se lo vas a enviar a todas esas personas que como tú les está pasando exactamente lo mismo. O les ha pasado la misma enfermedad, el mismo dolor, la misma pérdida, la misma incertidumbre, lo que sea. Que su sufrimiento se funda en mí, se disuelva en mí. Y yo pueda enviarles todo lo que necesitan para que estén bien.
Y ahora vamos a cambiar el foco hacia el sufrimiento, ese que habitualmente no queremos mirar. Apagamos la televisión cuando vemos el sufrimiento, pasamos las páginas del periódico para no ver, no queremos oír, no escuchar, no queremos conocer el sufrimiento de otras personas, de niños maltratados, de enfermos que mueren solos, de víctimas del hambre o de desastres, de los animales maltratados. Enfócate en el sufrimiento que tú puedas asumir si es la primera vez que haces esta meditación, y si ya la has hecho más veces, puedes ir visualizando el sufrimiento de lo que más te conmueva o de lo que más miedo tienes habitualmente a enfrentarte. Al inhalar visualizamos el sufrimiento de este grupo de personas o de animales, o incluso una sola persona en particular o un animal en concreto. Pensamos en su dolor físico o mental, en la enfermedad, en la soledad, en la angustia de alguien a lo mejor que se va a someter a quimioterapia o a cirugía. La incertidumbre de quienes han perdido el trabajo. Puedes utilizar tu imaginación y tu creatividad, pensar en cosas concretas para ti. Y ahora inspira todo ese sufrimiento, todo ese humo negro que está hecho de enfermedad, que está hecho de soledad, de penurias, para que ellos se liberen de su sufrimiento. Visualízalo así, en esa forma de humo oscuro que inspiras, que rompe la coraza de tu egoísmo y libera toda esa luz dorada de forma relajada, que exhalas enviando paz, enviando espacio, salud, compañía, un techo, comida, protección. No hay suficientes ejemplos para abarcar todo el sufrimiento del mundo. Inhalo ese sufrimiento, rompe la coraza de mi egoísmo y libera desde esa esfera de luz dorada todos esos rayos que exhalo con mi respiración y que llevan felicidad, salud, energía, recursos. Me convierto en esa piedra filosofal que transforma todo sufrimiento en felicidad. Y que me va descongelando la mente y el corazón, que va aflojando mi contractura habitual y dar paso a apertura, al desarme. Que el sufrimiento de los seres venga a mí, que se disuelva en mí, que se funda en mí. Yo tengo ese coraje, tengo esa fortaleza y esa valentía para recibirlo y transformarlo
y devolverle todos los recursos que tengo, porque me sobran, porque son infinitos, de felicidad, de armonía, de plenitud. Y libero así mi compasión, libero mi felicidad, mi ecuanimidad, con esa nube de luz dorada que les envuelve a todos. Si no puedes visualizar bien, no pasa nada. Ya es un logro cambiar un poco la actitud mental habitual de rechazar o de pensar en el sufrimiento de los demás, incluso en el nuestro propio. Imagina ahora que todos estos seres se absorben en la luz dorada que les has enviado, que vuelve a ti y se disuelve de nuevo en tu corazón. Bueno, poco a poco vamos abriendo los ojos y vamos conectando de nuevo con este lugar. Y si queréis podéis abrir el vídeo. Si alguien no había hecho la meditación, quizá puede compartir. O si sí, ya la habíais hecho. Si os ha parecido difícil. Bueno, pues nada, os doy las gracias por acudir a la cita y que os vaya bien. Y dedicamos como siempre. Marian, antes de... Hola, Miriam. ¡Hola! es que has dicho que es el último día. Bueno, sí, a ver, mañana estará el taller de momento, porque no voy a disponer de mucho tiempo. Ah, Y de vaya. todas maneras, a ver, no voy a disponer de mucho tiempo para hacer las meditaciones y luego el taller de los sábados, pero bueno, hay muchísimas actividades que se están haciendo en la web de la FPMT, muy regladas, también que tienen una continuidad y bueno, si pronto acaba las otras cosas que tengo que hacer, pues y si hay interés, pues yo por mí encantada de volver a hacer. Yo también. Yo quería agradecerte porque he aprendido mucho contigo.
y nada, No, y te espero mañana. sí, Te sí, espero sí, por mañana, supuesto, por supuesto. mañana en el Ya taller. sabes que normalmente yo estoy ahí. Sí, sí. Un día nos tenemos que conocer en persona. Y me encantaría, pero Sí, eso, sí. gracias. No, bueno, gracias a ti por haber acudido a las citas, ¿no? Y Sí, sí. Y a bueno, toda pues la gente, ¿no? Que lo hace gracias, imposible. por supuesto, porque son muchas las causas y condiciones y muchas las personas que hacen posible que podamos compartir y tener estas citas que a lo mejor, bueno, si no hubiéramos tenido esta situación, hubiéramos utilizado para hacer cosas muchísimo más mundanas, ¿no? Y para crecer menos y para aprender menos. Y yo también os quiero dar las gracias también bueno, a la FPMT Hispana por haberme invitado a venir y a vosotros también porque también ha sido para mí un aliciente y por supuesto un crecimiento personal también, aunque al principio hablar así a la cámara me ponía muy, muy nerviosa y me preguntaba, ay, ¿qué me hace meterme en estos líos? Pero creo que, bueno, han sido tiempos muy, muy bonitos y seguro que volveremos a estar y a lo mejor puedo volver a retomarlo de aquí un mes o así. Y bueno, nada más, dedicamos, si os parece bien, dedicamos pues los méritos y ojalá que esta práctica que hemos hecho pues nos ayude a debilitar a nuestro enemigo principal, que es el pensamiento egoísta, ese pequeño tirano o ese gran tirano que llevamos dentro y ojalá podamos poco a poco ir transformando nuestra mente hacia la dirección del altruismo y bueno, que vaya muy bien hasta, hasta otra. Muchas gracias, Marian. A vosotros.